Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. El motivo de la misma es presentar una de las dos mociones que hemos registrado y que se debatirán en el próximo pleno que se celebrará este jueves. La otra moción ya la anunciamos y dimos cuenta de ella el lunes. Y en esta ocasión, esta moción tiene que ver con el decreto ley que Consellería eh, aprobó el pasado agosto en agosto del 2020 relativo a las energías renovables. El que hemos comentado en tantas ocasiones sobre las fotovoltaicas, pero no lo abordamos desde un punto de vista que ya hemos hablado en otras ocasiones, sino que lo enfocamos y solicitamos que se modifiquen unas cuestiones, pero como digo, ajenas a esas cuestiones que hemos estado hablando en el Ayuntamiento en los últimos meses sobre las plantas fotovoltaicas. En este decreto, en el preámbulo, se justifica el carácter esencial y la importancia del sector de las energías renovables por el incremento del consumo de energía eléctrica que se ha hecho esencial, se ha hecho universal y también alegando que la mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables desempeña un papel fundamental en el fomento de la seguridad del abastecimiento energético y en el suministro de energía renovable a precios más asequibles. Y para conseguir estos objetivos y para cumplir también con el objetivo de fomentar y promover el autoconsumo en los domicilios, en uno de sus artículos, concretamente en el artículo 14, se establece que las administraciones públicas impulsarán la implantación de solares fotovoltaicas sobre edificación existente, así como los nuevos edificios de uso residencial, dotacional, industrial o terciario, los que se rehabiliten o cambien de uso, etc. En definitiva, que desde las propias administraciones públicas se tiene que promover que sobre los edificios se puedan instalar placas fotovoltaicas con la finalidad de promover y de aumentar el autoconsumo. Sin embargo, este objetivo y este mandato, digamos, de Consellería choca directamente en la práctica con algo que se dispone también en el propio articulado de este decreto, y es que dentro de los criterios territoriales y paisajísticos para la implantación de estas placas fotovoltaicas indica que tendrán que distar como mínimo de al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden, como son los bienes de interés cultural y bienes de relevancia local. Como decía, esta situación en la práctica conlleva que en ciudades como Villena prácticamente ya a día de hoy en la mitad del casco urbano no se pueden ubicar sobre las edificaciones placas solares para autoconsumo porque hay un listado muy grande de bienes de relevancia local y bienes de interés cultural, como puede ser todo el casco histórico, Teatro Chapí, Castillo, etcétera, que medio kilómetro a la redonda no se puede ubicar, como digo, placas solares. Eso por una parte, llegaremos prácticamente hasta la mitad de la ciudad. Y si tenemos en cuenta también que por parte del propio equipo de gobierno se anunció hace unos años que se estaba tramitando la declaración de bien de interés, bien de relevancia local, tanto de la fachada de la Plaza de Toros como del cementerio viejo, veríamos que por una parte y por la otra de la ciudad, medio kilómetro en cada dirección, en la práctica, como digo, conllevaría que en toda nuestra ciudad no se pudiese poner placas solares para autoconsumo. Lo mismo ocurre en la pedanía de las Virtudes y lo mismo ocurre en la pedanía de las Virtudes con el santuario, que es bien de interés cultural, y lo mismo ocurre en otras pedanías que acaban de ser nombradas o están en trámites ya de ser nombradas bien de relevancia local, como es el caso del conjunto ferroviario el conjunto de la pedanía de La Encina. Por ello, entendemos que, siendo positivo que se promueva el autoconsumo a través de la instalación de placas solares en las cubiertas de las edificaciones nuevas o existentes, pero hay que posibilitarlo y este decreto, como estamos viendo, prácticamente hace imposible esta instalación y por lo tanto lo que solicitamos es que Consellería revise estos criterios y reduzca esa distancia. Y sobre este asunto me gustaría hacer dos comentarios más que tienen relación con esta moción y que nos permiten ubicarla en un contexto municipal un pelín más amplia y que nos permiten hacernos también una idea de la forma de gobernar
en los últimos 10 años en nuestra ciudad por parte de Verdes y de PSOE. En el año 2019, a finales del 2019, desde el Grupo Municipal del Partido Popular ya presentamos una moción en la que solicitábamos que se realizase un plan durante todo el año 2020 en el que se estableciesen los pasos para mejorar la eficiencia energética de centros públicos, aspirando en última instancia a la consecución, en la medida de lo posible, de edificios municipales sostenibles. Y en segundo lugar, pedíamos que se comenzasen a aplicar en el 2021 las medidas que estableciese dicho plan. Esta moción tenía doble motivación. Por una parte, seguir proponiendo las medidas que habíamos presentado en nuestro programa electoral, y en segundo lugar, como respuesta a una moción que habían presentado los Verdes 2 meses antes, que declaraban la emergencia climática y decían en esa moción que requería asumir el cumplimiento de compromisos políticos reales y vinculantes. Entonces ya les dijimos en aquella ocasión que no se trataba de declarar emergencias simplemente, sino que esas declaraciones o esas preocupaciones fuesen acompañadas de hechos y de propuestas reales. Esta fue una propuesta, edificios públicos sostenibles, y otra fue también, recordaréis, la de los que en todas las licitaciones que se hiciesen para adquisición de vehículos que fuesen eléctricos o híbridos. La siguiente licitación que hizo el ayuntamiento fue la de coches de policía, no cumplía estos requisitos, y ahora nos vemos en la situación de que los Verdes han propuesto una moción 2 años prácticamente, exactamente 2 años después de esta que acabo de referir, en la que piden establecer un plan municipal de aprovechamiento de cubiertas municipales y despliegue de tecnologías de producción eléctrica que incluya el estudio económico, tal. Quiero decir, algo que ya se aprobó hace 2 años, que se comprometieron a elaborar las actuaciones necesarias durante el 2020 y aplicarlo en el 2021, pues lo que nos encontramos es que en 2021 piden exactamente lo mismo que pedíamos hace 2 años. Teniendo en cuenta además que lo que están diciendo tampoco se puede hacer precisamente por la moción que presentamos este mes y que Consejería tendría que modificar ese decreto. En definitiva, que vemos que mucha, como hemos dicho en algunas ocasiones, mucha política de pancarta y de reivindicación, pero al final lo que hay que hacer estando en el gobierno es dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. No hay que preocuparse de los problemas, describirlos como vemos en tantas ocasiones, sino que hay que ocuparse en resolverlos, y después de 10 años pues siguen pidiendo hacer cosas que ellos mismos no hacen. Y ahora de nuevo, 10 años después, en lugar de haber preparado planes para ir realizando las actuaciones que consideran necesarios, siguen pidiéndose realizar a sí mismos nuevos planes para ver qué hacen en el futuro. Como digo, después de 10 años, pues ya está bien. ¿De acuerdo? Y esta es la moción que hemos presentado y los 2 comentarios que quería hacer al respecto para ubicarnos bien en la realidad en la que nos estamos encontrando. Sí. No, a 500 metros de distancia respecto a bienes de interés cultural o bienes de relevancia local. O sea, no solo en el propio bien, que digamos que todo el casco histórico lo es, sino a 500 metros de distancia a la redonda. Sí, bueno, sobre ese asunto nosotros hemos intentado en los últimos meses, desde verano, que se agilizase principalmente la concesión de licencias y la resolución de algunos proyectos que están enquistados desde hace mucho tiempo en el Departamento de Urbanismo, y al final, leyendo lo de esta mañana, que en realidad no es la primera vez, digamos que es otra... Volver a ponerlo sobre la mesa ante la inacción del Ayuntamiento, lo que tenemos claro es que para el equipo de gobierno que Villena crezca no es una prioridad. Y entendemos que esa es la prioridad máxima que tiene que tener ahora mismo nuestro Ayuntamiento. Tiene que ser una prioridad permitir que nuestras empresas puedan crecer en nuestra ciudad y que no se vean obligadas a tener que irse fuera si quieren crecer. Tiene que ser una prioridad el convertirse en el principal motor de desarrollo económico y de impulso de nuestros emprendedores y dejar de ser el principal obstáculo, el principal escollo que hay para su crecimiento. Al final, lo de Kélites
un ejemplo más de cómo el Ayuntamiento está obstaculizando el crecimiento de nuestra ciudad. Y digo esto porque, por poner ejemplos, esta semana, de nuevo, en la Junta de Gobierno no ha pasado ni una sola licencia de obra. La semana pasada, como decíamos, las 3 que se habían aprobado eran 2 licencias para suministro de gas, para hacer 2 zanjas y una para cambio de uso. Al final, como digo, esto no es una prioridad para el equipo de gobierno. Tampoco sabemos qué prioridades hay, porque como no se está haciendo absolutamente nada, no sabemos muy bien a qué se están dedicando. Pero al final hablamos en muchos casos de proyectos que darían a Villena, le permitirían crecer, darían más empleo, darían más oportunidades y que en definitiva darían más nombre a nuestra ciudad. Entendemos que en este caso concreto también sería imperdonable que proyectos como este se tuviesen que ir fuera de nuestra ciudad y que tuviesen que crecer fuera de nuestra ciudad, porque el Ayuntamiento ya no es que ponga facilidades, es que ponga todas las trabas del mundo y al final no hablamos de burocracia, pues no hablamos de que se mueven muchos papeles, de que se pone difícil, es que el problema es que no se mueve ni un papel, es que el Ayuntamiento después de años preguntando, después de años solicitando permisos, el Ayuntamiento ni siquiera contesta. Entonces, como digo, ya no es que haya demasiados papeles que mover y que sea difícil, sino que directamente no se mueve ningún papel. Nosotros, como decía, tenemos junta de portavoces hoy y vamos a llevar este asunto allí, no solo, como decía, el de Kelite, al final entra dentro de un contexto de bloqueo, sino el de la agilización desde el departamento, desde el equipo de gobierno en general, de los proyectos que permitan hacer crecer a nuestra ciudad. Se prometió hace unos meses que cada semana como mínimo iban a pasar una media de 5 licencias de obra mayor, aun cuando en ayuntamientos similares al nuestro el número es mayor, pero bueno, se prometieron 5 y la realidad es que no están saliendo al mes ni lo que se prometía que iban a salir a la semana. Y si el mismo concejal nos daba como datos que al ayuntamiento se solicitan 8 licencias al mes, pues nos damos cuenta que siguen entrando más licencias, más solicitudes de licencia al ayuntamiento de las que salen. Y eso teniendo en cuenta que no es que el departamento de urbanismo esté al completo, es que hay personal de refuerzo, no hay 2 arquitectos, hay 3. Aprovechando esa figura de acumulación de funciones, se ha contratado un tercer arquitecto por un periodo de 9 meses. Ya lleva varios meses. Cuando se vaya y volvamos a tener dos arquitectos, pues no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero como decía, al final es cuestión de prioridades. Para el equipo de gobierno, que Villena crezca tiene que ser la máxima prioridad. Pero como decía, no sabemos cuáles son las prioridades porque en definitiva no está saliendo nada, ni salen licencias de obra y los pocos proyectos que se están realizando van con retraso. La Avenida Constitución se anunció que iba a iniciarse las obras en septiembre de 2021, el 10 de septiembre de 2021 se aplazó para no coincidir ahora con la campaña de Navidad y resulta que es que ni siquiera va a empezar cuando ampliaron ese plazo a enero. Empezará con suerte en marzo. Entonces, por eso digo, no sabemos muy bien cuáles son sus prioridades, pero en definitiva, que Villena crezca y que las empresas tengan una oportunidad aquí no es la del equipo de gobierno.